Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 6 de octubre del 2024. Y vamos a continuar en esta mañana con el mensaje que encontramos en el Evangelio según San Juan. Y hemos dado la introducción la semana pasada de este Evangelio y hoy vamos a tratar el texto ya que vamos a compartir. Hoy Juan capítulo 1, verso del 1 al 18. Esperemos que podamos abordar todo, aunque a veces es difícil en un tiempo limitado, pero vamos a tratar de poder trabajar todo este texto, valga lo decir en esta mañana. Bien, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana, que sea su Espíritu Santo, porque Él es el que escribió, inspiró las Escrituras, y Él es el que también nos da la revelación, nos da la palabra, la inspiración para poder compartirla de manera eficaz. El Señor nos dice que usemos la palabra de manera precisa, y eso es lo que vamos a procurar en esta mañana. Bien, vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Primeramente, recordándoles de que es importante que tengan una Biblia física a la mano y también un cuaderno de notas, un lapicero, para que usted pueda anotar todo lo que el Señor le va mostrando o revelando también a través de este mensaje a su vida. Porque es importante sacar una conclusión y una aplicación, porque sin ello, entonces simplemente vamos a nosotros a adquirir conocimiento, pero ese conocimiento no va a producir fruto si nosotros no lo aplicamos a nuestra vida. Vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana una vez más por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Bendito Espíritu Santo, sé tú ministrando a nuestros corazones, a nuestros espíritus. Y Padre, te pedimos que tú seas limpiándonos, Señor. Te pedimos perdón por cualquier situación en nuestra vida que pueda causar impedimentos, Señor, para que tu presencia, tu palabra pueda fluir, Señor, de manera eficaz en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están, Señor, conectándose, y que también, Señor, quizás más adelante puedan volver a ver esta transmisión. Padre, nos ponemos en tus manos, pedimos que tu Espíritu Santo sea tocando vidas, sea quitando todo velo, Señor, de religiosidad, todo velo, Señor, oh Padre Santo, de duda, Señor, también de error de sus mentes, para que le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y honra en esta mañana y todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y en esta mañana vamos a seguir tratando este Evangelio de Juan. Hemos dicho ya anteriormente de que este es un Evangelio, si se puede decir, diferente. Tenemos los evangelios sinópticos que nos hablan de los hechos, los milagros de Jesús, pero aquí en el Evangelio de Juan solamente encontramos 7 milagros, los cuales él los llama señales, y que son 7, decíamos que es el número perfecto, que tratan de revelar y de manifestar lo que es la persona, la divinidad de Cristo como Dios mismo. Y es por eso hermanos, tan importante este Evangelio de Juan. Es por eso que nosotros, cuando compartimos el mensaje de salvación y una persona responde al llamado de Dios, a la invitación de Dios para entregarle su vida, entonces lo primero que indicamos es que tienen que leer y estudiar este Evangelio de Juan, porque da un énfasis diferente, un tema diferente, si se puede decir,
de los otros evangelios que llamamos sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, Juan lo que nos revela, ¿no?, el propósito real de este evangelio es que podamos conocer a Dios por el testimonio de Jesucristo, que es Dios mismo encarnándose para revelarse como el único camino al Padre. En el libro de Colosenses nos va a decir el propósito, el plan de Dios, que Jesús, dice, se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo carne, habitó entre nosotros y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para identificarse con la naturaleza humana en su pecado sin haber cometido pecado. Se imputó el pecado de toda la humanidad y por eso que Juan nos va a decir en estos versículos, primero como introducción, esa naturaleza divina, ese propósito, ese plan, esa manifestación, ese testimonio, ese deseo, amados hermanos, amigos, de que usted conozca a Dios, que usted tenga una relación íntima con Dios. Ojo, no estamos hablando de una persona, de la persona de Dios mismo en Cristo Jesús. No estamos hablando de religión, sino de mantener y vivir una relación permanente, constante con el Dios de la gloria. Así que aquí Juan nos va a revelar aspectos muy importantes de la persona de Jesucristo. Bien, vamos a leer. Acompáñenme en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 18, que dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Y esta es la introducción que Juan mismo está dando a su evangelio. Ahora, hemos dicho de que el propósito de este evangelio es conocer a Dios a través del testimonio de Jesucristo. Y eso es algo que se va a hacer énfasis a lo largo de este evangelio. Y para adelantarnos un poco, por ejemplo, ya Jesús había recorrido un par de años por lo menos en su ministerio terrenal, y luego Él está mostrando ese propósito.
En Juan 14:6, justamente, va a decir lo siguiente, poniendo el fundamento justamente de este evangelio. Juan 14, versículos 6 al 11, dice lo siguiente: Jesús, después de haber estado un buen tiempo con sus discípulos y de haber estado haciendo milagros que testifican que Él es Dios, su divinidad. Juan 14, versículo 6 en adelante va a decir: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí se muestran tres cosas interesantes: que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Y Juan justamente en este capítulo 1 va a hacer énfasis en esas tres cosas: que Él es la luz, que Él es la verdad, ¿no? El Logos se hizo carne. Pero continúa, dice: si me conocieseis también a mí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esto fue lo que también vio Nicodemo, que ya vamos a abordar ese tema cuando lleguemos al capítulo 3. Entonces, aquí Jesús está dando testimonio, está diciendo cuál es el propósito de mostrar al Padre, de revelar al Padre en su misma persona. Es decir, Él es Dios hecho carne, como nos va a decir Juan en el inicio de este evangelio que Él mismo está declarando. Y también en el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el Verbo, es aquí, la palabra griega es logos, y la palabra logos también se traduce como palabra. Es decir, Jesús es la palabra encarnada. Es lo que Dios ha manifestado en su palabra hecha carne. Por eso Él dijo que Él había venido a cumplir con lo establecido por Dios, con lo que Dios había declarado, en este caso en la ley, y ahora también en lo que luego los discípulos, los apóstoles van a escribir, inspirados por el Espíritu Santo. Él se hizo carne, se encarnó. Pero dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan también, en su primera epístola, va a hacer mención siempre a esto, haciendo énfasis en la divinidad de Cristo. Vamos un instante a primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Juan nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir lo que era desde el principio. Tomen nota ustedes los textos bíblicos y usted luego los repasa. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí nos está otra vez
haciendo mención al verbo, a la palabra encarnada, al verbo de vida, es decir, la palabra de vida. Hermanos, Dios lo que quiere hacer es que tú recibas esta palabra y tengas vida, genere esa vida espiritual en ti, que tú puedas conocer el propósito de Dios manifestado en su palabra. Por eso una persona no puede ser concebida o realmente afirmada como un hijo de Dios, como una hija de Dios, si no está fundamentado en la palabra. Porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Jesús va a decir eso: mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, cuando tú recibes la palabra de Dios, cuando tú le crees a Dios y obedeces su palabra, vas a experimentar la misma clase de vida que Dios tiene. Y Dios tiene muchas promesas en su palabra. Dios en su palabra nos va a instruir, nos va a enseñar y también nos va a dar la clave para poder ser más que vencedores en este sistema, en este medio de vida hostil, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Todos los principios y valores están tergiversados, porque estamos bajo un sistema gobernado por el enemigo momentáneamente. Entonces, por eso, no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios. Siempre hago énfasis en esto, porque mucha gente dice: yo creo en Dios. Pero le digo, no solamente hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios. Es decir, lo que Dios te está notificando, te está diciendo en la palabra, tú tienes que creerlo. Y lo que Dios está diciéndote aquí es lo que tú tienes que aplicar en tu vida para convertirte en un real y verdadero hijo e hija de Dios y experimentar y ver la mano de Dios en cada aspecto de tu vida. Por eso dice el verbo, la palabra tiene que ser parte esencial en tu vida. Entonces, no va a decir: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra y la palabra se compone de letras que forman el vocabulario y que forman las palabras. Y el verbo es la parte esencial de una frase, de una oración, ¿verdad? Entonces, por eso que el Señor nos va a decir en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Y justamente aquí Juan está mostrando el principio de todas las cosas. Cuando realmente leemos Juan 1:1, lo que está haciendo es ubicarnos en aquel principio de las cosas. En Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando Dios suelta su palabra, declara la palabra, y entonces Él hace que de la nada existan las cosas. Ese es el Dios Todopoderoso que con su palabra Él crea las cosas, declara las cosas y las cosas son hechas. Como dice Génesis 1:1, ¿no? Ese texto que nos da el inicio de todas las cosas. Entonces, lo que está haciendo aquí Juan es hablándonos de la eternidad, de la vigencia de Cristo, que Cristo es Dios. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo la creó? Dice que la creó, según Juan, que eso fue por medio de su palabra, por medio de lo que Dios declaró, porque ya luego nos va a decir, ¿no? ¿Cómo se llama? En el versículo 3, y dijo Dios, Dios habló, Dios declaró, sea la luz, y fue la luz. Pero también
nos habla aquí de la palabra que Juan le llama el verbo, la declaración. Y acá vemos a Dios en Génesis, está Dios, está hablando, está ejecutando, pero en el versículo 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí también se menciona las tinieblas, como también se menciona en Juan capítulo 1. Pero dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos aquí realmente al Padre, al Hijo, la palabra, el verbo y el Espíritu que se está moviendo, trayendo el orden, estableciendo el orden de Dios en medio del caos. Ahora, hermanos, acá hay mucho que decir. Por eso es tan importante que el nuevo creyente, aquel que ha recibido a Jesús, entienda realmente la profundidad, el significado teológico, espiritual de lo que Juan está declarando aquí. Porque está diciéndonos de que Dios trae orden, establece orden en su creación, da solución a los problemas a través de su palabra. Y hermanos, amigos, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros también podamos ordenar, podamos declarar lo que Dios ya nos ha dado como solución a los diferentes problemas y situaciones de nuestra vida. Entonces, sus palabras son espíritu y son vida. Jesús dijo, si tú le dijeras a este monte que se desarraigue, si tú creyeres, si tu fe fuera sólida, entonces tú dirás, y eso será hecho. Porque Dios nos ha dado esa promesa. Entonces Jesús vino para demostrarnos que eso era eficaz, que eso era real. Él se hizo carne como uno de nosotros, se metió en nuestra humanidad y, hermanos, todo lo que Él hizo y mucho más, porque Él lo declaró, nosotros también lo vamos a poder hacer. Él dijo, ustedes harán mayores cosas. Y Dios nunca miente. Entonces, Dios nos da su palabra. Y cuando nosotros escudriñamos su palabra, nos damos cuenta de que Jesús nos da promesas, Dios nos da promesas para toda situación adversa que nosotros podamos experimentar a lo largo de nuestra vida. Si estás pasando enfermedad, situación, Dios te da una promesa de sanidad. Él dice que por sus llagas nosotros ya hemos sido sanados. Que Él llevó en la cruz del Calvario toda enfermedad y toda dolencia. Tenemos una promesa ante ese problema real que viven muchas personas, que puedes tú mismo estar experimentando en este momento. Pero si tú le has abierto tu corazón al Señor, le has entregado tu vida, ahora tu vida está en sus manos. Y tú puedes apropiarte de esa promesa de sanidad. Si tú tienes un problema económico, el Señor te dice que Él va a suplir todas tus necesidades, que Él tiene cuidado de ti y que no puedes afanarte ni preocuparte como si no le conocieras. Si tú realmente le conoces, vas a entender el poder de Dios. Él dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de la tierra y de su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Y tú eres su heredero, tú eres su heredera. Si tú realmente eres un hijo, una hija de Dios, pero me refiero por relación, no por creación, sino por relación. Porque tú, al aceptar a Jesús, has sido reconciliado. Porque, hermanos, cuando nosotros pecamos, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. No tenemos acceso a sus bendiciones, porque el pecado, como dice Isaías, ha hecho división entre nosotros y Dios. Hay una interrupción que solamente la cruz del Calvario puede restaurar. Ese canal,
ese contacto, ese puente. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, sino a través de Cristo. Entonces, nos está hablando de Dios en el principio, en la creación. Jesús mismo interviniendo como Dios mismo, en esa creación maravillosa que ahora podemos ver nosotros con nuestros ojos. Entonces, dice, y el Verbo era Dios. También podemos tener otros textos que afirman esto. Vamos nosotros a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Tome nota. Colosenses capítulo 1, verso 16, nos dice lo siguiente. Nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, aquí está el testimonio de la divinidad de Cristo. Él es el creador de todas las cosas, invisibles y visibles. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Como nos está diciendo, o como nos está revelando Juan en este primer versículo, que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y también el autor de Hebreos, ahí en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos va a decir lo siguiente. Tome nota, porque esto es importante, amados hermanos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, escuche, y quien sustenta todas las cosas con la palabra, el verbo, por decir así, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo. Está hablándonos de lo que nos menciona Juan aquí en el primer versículo de su carta. Y dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y volvemos otra vez a la palabra. Por eso, hermanos, es tan importante que un creyente, un hijo de Dios, esté fundamentado en la palabra de Dios, que conozca el propósito de Dios para su vida, porque el autor hebreo nos está diciendo que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, tú vas a ser alimentado, sustentado, fortalecido con la palabra. Cuando vengan las situaciones adversas, el mismo Jesús va a decir que el hombre sabio es el que ha puesto su casa sobre la roca. ¿Y qué representa eso? Al hombre, a la mujer que escucha la palabra y la pone por obra. Es decir, la vive, experimenta las situaciones adversas, pero también experimenta el poder de Dios sobre esas situaciones adversas. Por eso, hermanos amados, es tan importante no solamente leer, sino escudriñar las Escrituras. Jesús mismo nos ordena escudriñar las Escrituras. Es decir, no tener solamente un estudio somero, superficial, una lectura
superficial de la palabra, sino profundizarse en ella, meditar en la palabra, sacar una conclusión y vivirlo, aplicarlo a nuestra vida, porque eso nos va a dar a nosotros fortaleza, un ancla de la cual no nos vamos a poder mover tan fácilmente. Y me acuerdo en aquellos tiempos, hermano, cuando yo era militar en la Marina, estaba en la Marina de Guerra, y entonces nuestro buque a veces estaba ahí fondeado, anclado, por decirlo así, en la bahía, ¿no?, del Callao o de cualquier otro puerto, y entonces el mar se agitaba muchas veces. Los vientos pueden mover tremendos buques gigantescos, los zarandea, pero el ancla que ha sido fondeada y ha llegado hasta el fondo, por decirlo así, es como un soporte. Y el buque, ¿no?, puede estar movido por el viento, por las olas, por la corriente, y llega un momento en que usted está viendo la costa, luego está viendo el mar, luego está viendo otros buques que están anclados, porque, como se dice en términos navales, el buque está ronzando, está girando como la aguja de un reloj en medio de un eje, que es el punto donde el ancla está fondeada, está anclada, valga la redundancia. Entonces el buque empieza a dar vuelta como una manecilla de reloj, y usted cada ciertos minutos tiene un panorama diferente. Ve el mar abierto, ve el mar con algunas embarcaciones, y después puede ver la costa si está frente a una bahía. Y siente usted los vientos. Entonces, pero tiene un ancla que no permite que el buque sea arrastrado, llevado y se lo lleve la corriente. Eso es la palabra de Dios para ti y para mí, amado hermano. La corriente de este mundo, los vientos de este mundo van a tratar de movernos, de sacarnos de nuestra posición que tenemos en Cristo. Pero la palabra es la que nos va a mantener a nosotros firmes en medio de la tormenta, en medio de las situaciones adversas que en esta vida nos van a golpear. Por eso es tan importante ver a Cristo en cada aspecto de nuestras vidas, dejar que Él sustente nuestras vidas con la palabra de su poder, porque su palabra tiene poder. Hermanos, por eso dice Él que cuando nosotros digamos a este monte, es decir, declarar la palabra, Dios nos está dando la misma autoridad y poder que Él tiene. ¿Cómo ordenó Él las cosas en Génesis después de ese caos? Él dice que dijo. Así que, hermanos, nosotros también tenemos que estar calmados, por decir así, como Dios lo está. Por eso Él nos hizo su imagen y semejanza. Por eso nosotros también tenemos esa capacidad. Tenemos que serenarnos, tenemos que aquietar nuestro corazón y empezar a declarar sus promesas en medio de la adversidad. Es ahí donde vamos a ver que las cosas empiezan a ordenarse. Vamos a ver que nuestra vida va a entrar en una estabilidad. Y, hermanos, es creer, es declarar la palabra conforme al propósito de Dios y esperar en Dios, esperar que se dé el resultado. El Señor, cuando estaba el caos ahí, Él declaró: sea la luz. Y no dijo: uy, ¿será la luz? ¿Por qué se demora tanto en aparecer la luz? No, Él dijo: sea la luz. Y la luz fue hecha. Hermanos, Jesús reprendió a los demonios y no les estaba diciendo: ya, sal fuera, que esto, que te ato, que por aquí, que por allá. Él solamente dijo: sal. La autoridad es estar plenamente convencido de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso tenemos que conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y el mismo Juan va a decir que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos por seguro que Él nos va a dar lo que le estamos pidiendo, porque estamos pidiendo conforme a su
voluntad. Y es por eso que necesitamos escudriñar la palabra. Mire, estamos en el verso 1 y todo lo que estamos nosotros viendo. Por eso es tan importante, hermanos amados, conocer, entender quién es Jesús para nosotros. Entonces, dice versículo 2, este era en el principio con Dios. Ahora, nos va a decir también 1:1, el verbo era Dios. Aquí, Juan lo que está haciendo es describir al verbo como eterno y como Dios. Está diciendo realmente el verbo es Dios, es eterno. Y no, hermano, como lo califican algunas sectas de ser una criatura primogénita. Es decir, algo que Dios creó primero, ¿no? Como una emanación, como un producto de lo que Dios está manifestando de una manera posterior. No es eso, sino que es que no solamente es una criatura primogénita divina, o un Dios subordinado, un Dios con D minúscula, ¿no? Como encontramos en una Biblia que no es Biblia, ¿no? En esa traducción del Nuevo Mundo, donde realmente menoscaban la divinidad. No consideran a Jesús como Dios mismo, ¿no? Como un Dios minúsculo, un Dios que es un Dios menor, subordinado al Padre. Que sí, claro, está dando testimonio del Padre, pero como si fuera un profeta más, ¿no? Y hermanos, lo vemos nosotros. Cuando Jesús mismo le pregunta a sus discípulos, le dice, ¿quiénes dicen que yo soy? Uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres Jeremías, otro dice que tú eres Isaías, ¿no? Otro dice que tú eres el profeta, ¿no? Y Jesús les dice, muy bien, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué piensan o qué dicen que yo soy? Y entonces, ahí viene la declaración del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, es allí donde Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo le dio una revelación tremenda a Pedro. Se lo reveló el Espíritu Santo. Hermanos, solamente podemos conocer a Jesús en realidad, sin duda, sin ningún tipo de tergiversación doctrinal, si el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesús, lo primero que sucede en nuestra vida es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Nos convertimos en templos del Espíritu Santo y nos da revelación. Porque eso es lo que nos dice la palabra, que Él nos guiará a toda la verdad. Entonces Pedro hizo una declaración de la verdad absoluta. Hermanos, no es de que Jesús es un Dios, Jesús es un profeta, un enviado de Dios para darnos para dejarnos algunas normas y pautas para que nosotros las apliquemos y entonces así de esa manera vamos a llegar al cielo. No, es, hermanos, primeramente reconocer que somos pecadores, que Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Hermanos, los judíos no mataron a Jesús, lo hizo toda la humanidad, porque por causa de nuestro pecado, Él tuvo que ir a la cruz, Él tuvo que morir por nosotros, de manera expiatoria. Él ocupó nuestro lugar.
Él se imputó el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo. Entonces, por eso era necesario que el Verbo se encarnara, que Él se hiciera parte de nosotros, se identificara con la humanidad total y completamente. Entonces, dice, el Verbo era con Dios. El Verbo es Dios mismo. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Y aquí también nos está mostrando otro aspecto de su divinidad. Cuando vemos en el original griego, vamos a ver que la traducción literal es este, o el verbo, en el principio estaba cara a cara con Dios. Estaban ambos ahí. Y ya lo hemos visto en Génesis capítulo 1, versículo 1. El Padre habló, dijo, sea la luz. Y acá nos dice que el verbo, esa palabra, estaba actuando en la creación. Dice, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque el Padre dijo, y dice Génesis, que las cosas fueron hechas. Entonces, Jesús mismo era la palabra, era el verbo. Es Dios mismo interviniendo, actuando. Hermanos, la palabra forma parte de uno mismo. Cuando yo declaro algo, es algo que está saliendo de mí mismo, de mi corazón, de mi espíritu. Yo estoy declarando una palabra que forma parte de mi vida, es uno conmigo. Y justamente Dios y su palabra son uno. Es decir, hermanos, Dios no se mueve ni actúa fuera de lo que ya Él ha establecido en su palabra. Tú vas a poder obtener todo lo que Dios dice en su palabra. Es como esa tremenda declaración de fe que hacía el pastor John Austin antes de empezar un mensaje, una prédica. Hacía que levantaran la Biblia, toda su congregación decía, esta es mi Biblia, dice todo lo que yo puedo hacer, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, Dios y su palabra son uno. Dios se sujeta a su palabra. Si Dios nos da una promesa, Él es fiel. Dice que Él juró por sí mismo. Por eso es importante que el creyente sea un creyente de la palabra y del Espíritu. Que se mueva en esa dimensión espiritual, sobrenatural y poderosa de la palabra de Dios. Porque hemos visto que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él va a sustentar tu vida solo con la palabra. Hermanos, por eso que los cristianos que no conocen la autoridad, que no conocen lo que Dios les ha concedido, son cristianos que no viven vidas victoriosas, sino que en vez de ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, van de derrota en derrota. Y eso no es posible para un verdadero hijo e hija de Dios. Por eso el Señor nos dice que somos más que vencedores. Sí, tú y yo estamos, hermanos, diseñados para la victoria. Tú tienes que vivir una vida victoriosa, una vida en el poder de Dios. Entonces, aquí encontramos esto, que Él está manifestando su gloria en cada uno de nosotros. Y justamente también vamos a ver, aquí dice en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Entonces aquí lo que nos está diciendo realmente en el griego original
Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Es decir, no solamente leer lo que encontramos cuando abrimos la Biblia, sino que ir a los originales para ser enriquecidos, ser fortalecidos, ser confirmados, establecidos en una verdad sólida. Lo que nos está diciendo aquí es, o se puede traducir, es aquello que fue creado tenía vida en unión con el Verbo. Aquel que fue creado tenía vida en unión con el Verbo. Es decir, que toda la creación, hermanos, toda la creación está sustentado por Dios. Y es lo que dice justamente Hebreos, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, si Dios quitara su palabra, si Dios dijera ya hasta aquí nomás, deja de existir, desapareceríamos en un instante. Es decir, su naturaleza tiene vida porque Él ha impartido vida, la sustenta con su palabra. Y eso es lo que justamente lo dice en el original. Aquello que fue creado tenía vida en unión con el Verbo. Es decir, la palabra lo sustenta todo. La vida eterna, la vida de Dios, que Dios imparte a través de la persona de Cristo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, la vida es el propósito de Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Por eso que Él también en Juan 10:10 va a declarar el propósito del enemigo de nuestras almas y el propósito de Dios. Es decir, hablando del enemigo, dice, Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es decir, la misma clase de vida que Dios tiene. Esa misma clase de vida que tenía Adán y Eva en la creación. Hermanos, ellos estaban rodeados de la gloria de Dios. Tenían acceso directo a la presencia de Dios. Conversaban con Dios cara a cara. Pero luego del pecado, eso hizo división. Por eso que en Romanos va a decir de que fuimos destituidos, separados de la gloria de Dios. Por eso que ellos cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos, porque lo que los cubría era la gloria de Dios, lo que cubría su desnudez era la gloria de Dios. Pero se apagó esa luz. Se apagó la luz. Pero ahora dice que Jesús es esa luz, ese propósito. Hermanos, Dios viene una vez más en la persona de Jesucristo para reconciliarnos con Él y para que esa gloria vuelva a ser parte de nuestra vida. Ese es el propósito. Por eso dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es el propósito para los hombres. Hermanos, Dios quiere que tú tengas vida eterna. Dios quiere que tú tengas vida en abundancia. Para eso fuiste creado, para estar en una relación íntima con Dios. Pero el pecado nos ha apartado de Dios. Y eso ha hecho que aparezcan ahora las tinieblas. Por eso que el mundo está en tinieblas. Y sabemos que el príncipe de las tinieblas es el diablo, el enemigo de nuestras almas. Hermanos, la Biblia dice que hay solamente dos lugares donde tú y yo podemos ir. Es a la presencia de Dios por medio de Cristo, por medio de Jesús, o podemos irnos al infierno para estar apartados de Dios por la eternidad. Si tú decides vivir en las tinieblas, no hacer caso a lo que Dios te dice en su palabra, obedecer a Dios para tener vida eterna, entonces tú estás escogiendo seguir viviendo en tinieblas, pero ya por la eternidad, separado de Dios. Y hermanos,
No es el propósito de Dios eso. Por eso mandó a Jesús. Y nos va a decir de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos va a decir de que Él quiere que tú tengas vida y vida en abundancia. Hermanos, el infierno no fue creado para el hombre. Dice en la Biblia que fue creado para el diablo y sus ángeles, que fueron los que se rebelaron contra Dios. Pero lamentablemente, cada segundo que pasa, miles, millones de personas están yendo a ese lugar porque también forman parte de una rebelión. No le hacen caso a lo que Dios les está diciendo. Por eso dice que Él era la luz de la vida. Hermanos, Dios te está alumbrando en esta mañana para que tú puedas tener vida, para que tú puedas volver a tener esa relación con Dios y experimentes sus bendiciones, experimentes su salvación, experimentes todo lo que Dios te promete en su palabra, su provisión, su protección, su sanidad, su fortaleza, todo lo que Él tiene para ti. Entonces, por eso es importante. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, Dios quiere iluminar, Dios quiere darte claridad, que tú veas las cosas tal como son y puedas entender el propósito de Dios para tu vida. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 5 dice, no prevalecieron. Aquí esa palabra prevalecieron es una palabra griega, catalambano. Catalambano puede traducirse o puede darse de tres formas. La primera significa apoderarse, asir o tomar con fuerza, dominar. Eso es lo que significa no prevalecieron. Es decir, que no puede apoderarse, que no puede agarrarse, que no puede dominar, no puede atar, no puede asir, no puede frenar, ¿no? Es como que alguien quiere ir para allá y entonces lo agarramos y no lo soltamos. No prevalecieron. Hermanos, está diciendo que la luz no puede ser detenida, que las tinieblas no pueden apoderarse, frenar la luz, dominar la luz. Es decir, las tinieblas no tienen control sobre la luz. La luz tiene control sobre las tinieblas. Si apagamos la luz, las tinieblas prevalecen, se manifiestan. Pero justamente la definición de oscuridad, de tinieblas, es la ausencia de luz. Hermanos, esto es tan importante. Si Jesús no hubiera venido a manifestar la vida, la luz, entonces nosotros estaríamos destinados y estaríamos ahora destinados a vivir por la eternidad sin Dios. Pero Jesús vino. Es un hecho histórico, un hecho real. Por eso nosotros celebramos la Navidad de alguna manera. Digo de alguna manera porque sabemos que no fue el 25 de diciembre, el día en que Jesús nació. Pero Jesús se hizo carne. Hay evidencias históricas que nos dicen que Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros, como lo dice Juan. Por eso se celebra la Navidad. Por eso, hermanos, Dios, Jesús, partió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Aunque los ateos no lo quieran aceptar, no lo aceptan, pero celebran la Navidad. Qué gracioso, ¿no? Entonces, amados hermanos, Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros. Entonces,
lo tremendo es aquí que las tinieblas no tienen control sobre ella. Hermanos, Dios es todopoderoso. Dios va a hacer lo que ha determinado hacer. Por eso vemos que su palabra se está cumpliendo. Hermanos, la Biblia dice que Cristo viene pronto. Ya no como un niño que se encarnó, sino viene a juzgar. Viene a tomar posesión de lo que le ha sido quitado, de lo que el hombre por el pecado puso en bandeja de plata y se lo entregó al diablo. Por eso que Él tiene ahora control en parte. Él tiene dominio, por eso vemos la maldad. Por eso vemos que las tinieblas como que prevalecen. Pero hermano, hablando de la luz, el Señor dice que tú y yo, si somos verdaderamente hijos de Dios, si le hemos entregado nuestra vida y Él gobierna, es el dueño de nuestra vida y tiene el control de nuestra vida, entonces somos realmente sal y luz. Él dijo, ustedes son la luz de este mundo, son la sal de la tierra. Y dice, esa luz no se puede esconder. Hermanos, Jesús ha impartido esa vida en nosotros y ahora nosotros somos la luz. Por eso que este mundo tiene un freno todavía. Por eso que el enemigo no puede manifestarse en toda su magnitud. Pero la Biblia nos dice que muy pronto, y sabemos que es muy pronto porque ya, hermanos, los que estudiamos las Escrituras, sabemos que quedan pocas señales que nos muestran la palabra por cumplirse para la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús viene y cuando venga dice que se llevará a los suyos, a los que realmente son sus hijos e hijas. No todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo sal y luz? Porque pronto vendrá el Señor por su iglesia. Y dice que viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, que vive en santidad, que vive en obediencia, que vive en fidelidad a su palabra. ¿Tú estás viviendo la palabra? ¿Estás sujetando todas las áreas de tu vida al Espíritu Santo? Sí, es un desafío, no es fácil, pero para ello tenemos nosotros que empezar a vivir, a sujetar nuestra carne a lo que nos dice su palabra. Una vez más, amados, la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Es el bestseller por excelencia. Hermanos, es el libro más traducido a todas las lenguas y dialectos del mundo. Pero muchas veces está metido en un estante. El único que le hace provecho la palabra son las polillas. Porque el creyente la tiene de adorno, la tiene como un fetiche, la tiene debajo de su almohada para que no le den pesadillas. Solamente recurre a ella como el botiquín, ¿no? Tengo un dolor de muela, voy al botiquín a buscar si tengo alguna pastilla para que me pare el dolor de muela, de cabeza, de cadera, de espalda, muscular, lo que sea. Solamente recurren a ella cuando tienen alguna necesidad. Pero hermanos, aún la medicina nos da la razón. ¿Por qué? Porque dice que mejor es la medicina preventiva, ¿no? Que la que ya, cuando estamos de repente adoleciendo algo que ya no puede ser revertido. Hermanos, la Biblia es para que tú la medites, para que tú la atesores, para que tú la apliques. Por eso que Pablo va a decir en Efesios 6 de que nosotros tenemos que estar ya preparados para el día de la batalla, para el día en que vienen los problemas. Ya nosotros tenemos que estar listos para enfrentarlos. No esperar que vengan para recién enfrentarlos. Tenemos que estar con toda la armadura de Dios puesta.
Hermanos, y la Biblia, la palabra de Dios, nos va poniendo esa armadura, nos va capacitando para la guerra, para la batalla que vamos a enfrentar día a día. Entonces, por eso dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, las tinieblas no tienen control sobre ella. Después, otro significado es percibir, lograr, asir con la mente. Es decir, hermanos, cuando la palabra de Dios te hace libre, te revela el propósito de Dios, el diablo no puede trabajar en tu mente. Pero lamentablemente, el diablo trabaja en la mente aún de muchos cristianos, teniendo esta posibilidad, teniendo este recurso, teniendo este poder, esta palabra poderosa. El diablo controla sus mentes, les mete temor, les mete duda, los saca de su posición firme en Cristo, les corta la cadena del ancla y ellos van a la deriva, van al garete, son llevados por la corriente de este mundo. ¿Y qué dice Santiago? Que el que va es fluctuante, dice, no va de aquí para allá, dice, no va a obtener nada, no solamente en el aspecto espiritual, sino en todos los aspectos de la vida. Por eso tenemos que estar firmes con esta ancla de la palabra. Nos trata de, como se dice aquí, de jalar, de cómo se llama, de asirnos en nuestra mente, ¿no? Trata de prevalecer con esfuerzo mental o moral. Es decir, trata de seducirnos en nuestra mente, sacarnos de la verdad para arrastrarnos. Ahora, también se traduce en el griego original como las tinieblas no la entienden. Hermanos, el plan de Dios es perfecto, que confunde al reino de las tinieblas. Confunde al reino de las tinieblas. Y nosotros lo vemos a lo largo de toda la historia. Cómo Dios, por decirlo así, se divierte con el diablo, ¿no? Es decir, él trata de destruir a la humanidad, a Moisés, ¿no? Faraón simboliza al diablo. ¿Y cómo actúa Dios? Mete a Moisés en la casa del faraón. Él trata de destruirlo, pero Moisés lo mete en la casa de faraón. Dios se divierte. Hermanos, él trató de destruir a Jesucristo a través de Herodes, pero Dios le avisó en sueños a José para que huyera y no pudo asesinarlo. Hermanos, las tinieblas no entienden, y gloria a Dios, porque hermanos, si nosotros somos entendidos en el propósito de Dios, estamos en ventaja. Pero eso viene por intimidad, eso viene por revelación, eso viene por relación. Por eso, amado hermano, amigo, tú necesitas entregarle tu vida a Jesús, porque Él te dará por su Espíritu Santo y su palabra la estrategia, la sabiduría para salir de los problemas, para evadir los ataques del enemigo que ha venido a hurtar, a matar y destruir. Hay mucho más que decir con respecto a esto. Hermanos, qué fascinante es dejar que esta luz que ha venido al mundo ilumine tu mundo, ilumine tu vida, tu corazón, que te llene de luz, que te llene de revelación. Qué maravilloso es el plan de Dios. Hermanos, las tinieblas no tienen control. No pueden limitar lo que Dios ha establecido para ti, para mí. Sus promesas son fieles y verdaderas. Las tinieblas no pueden entender, pero tú sí puedes entender el propósito de Dios.
hermano, que Él te ha dado salvación en Cristo. Que la vida abundante tú la puedes disfrutar aún en medio de este mundo tenebroso. Dios te va a proteger. Sí, afuera está la maldad, el sicariato, los asesinos. Pero hermano, tú puedes salir confiado porque Dios te ha dado una palabra de protección. Yo podría decirte muchos testimonios de cómo Dios nos ha guardado. Hermanos, hace un tiempo nosotros vivíamos en un lugar terrible. Estábamos a una cuadra de un lugar peligrosísimo donde se vendía droga, había delincuencia, ni los policías se podían meter ahí. En la puerta de mi casa asaltaban a la gente. Yo a veces estaba ahí en mi casa y escuchaba bulla, miraba por el ojo mágico, por decir, porque no podía abrir, no debía abrir la puerta. Y estaban ahí a una persona arrastrándole en la vereda, robándole la cartera o robándole cualquier cosa. Y nosotros mismos estuvimos expuestos a eso. En una oportunidad trataron de asaltarme. 2 personas estaban totalmente drogados, pero hicimos uso de la autoridad que el Señor nos ha dado. Así que reprendimos esos demonios que tienen esas personas en control porque no son ellos. Los atamos, los reprendimos y le ordenamos que se sujetaran en el nombre de Jesús. Y hermanos, esos delincuentes terminaron de rodillas ahí en la vereda en pleno día pidiendo oración. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son fieles. Hermanos, durante todos los años que estuvimos ahí, nadie nos tocó, nadie nos robó. Estábamos sí expuestos a peligros, pero Dios nos protege, nos guarda, porque sus promesas son fieles. Entonces, las tinieblas no prevalecen. Wow, se nos pasa el tiempo. Y finalmente, también, cuando dice aquí prevalecen, también significa apagar, extinguir, matar la luz sofocándola. Pero es el sentido adverso. Es decir, la luz prevalece sobre las tinieblas. Más bien cuando la luz no aparece, las tinieblas prevalecen. Son antagónicos. Pero la oscuridad no puede sofocar, no puede extinguir la luz. Pero la luz sí puede disipar las tinieblas. Apagamos la luz y todo se oscurece. Pero prendemos la luz y las tinieblas dejan de existir. Son antagónicos, pero lo que prevalece es la luz. Y esto nos está diciendo aquí que las tinieblas nunca podrán extinguirla. Hermanos, Dios prevalece. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, tiene cumplimiento. Por eso es importante conocer el propósito, el plan de Dios, lo que Él nos revela en su palabra. Entonces, ¿qué debe llenarnos de gozo? ¿Qué debe llenarnos a nosotros de alegría ante esta situación? De que es el saber que la luz es más fuerte que las tinieblas y también que prevalecerá sobre ellas. Hermanos, por eso la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, que ninguna arma forjada contra ti, contra mí, si somos de Cristo, prevalecerá. Somos más que vencedores. Hermanos, la Biblia dice que el enemigo está bajo la planta de nuestro pie, porque nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Por eso no debes salirte de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia nos dice, someteos pues a Dios, es decir, someternos a su palabra. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, el enemigo no va a poder.
si nosotros estamos anclados en la palabra, andamos en la luz. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Tú tienes victoria en tu vida? ¿Estás pasando situaciones? Quizás no puedes vencer algún tipo de vicio, algún tipo de pecado. Eres presa de la pornografía. Eres presa del adulterio. Está destruyendo tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Hermanos, vemos cómo el adulterio destruye hogares y destruye vidas. Y en un día, esa persona que vive en adulterio estará delante de Dios y tendrá que rendir cuentas por el daño que causó al no prevalecer, al no vivir en el pacto que hizo una persona delante del altar, porque es un pacto delante de Dios, un compromiso delante de Dios. Hermanos, las leyes civiles dicen que hay responsabilidades, pero hay hombres que dejan a la mujer, se meten con otra, ¿no? No le pasan, hermanos, la manutención y los hijos sufren. Y luego le dice cualquier desfachatez, ¿no? Que se ponga a vender marcianos o qué sé yo. Lo vemos en nuestra triste realidad, pero eso traerá juicio. Estás atado por la concupiscencia que te lleva a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a la mentira. Vives una realidad que no es una vida real. Hermanos, en el Facebook, en el Instagram, sales feliz, sales ahí contento, ¿no? Con tu esposa, pero realmente tu matrimonio es un infierno. Solamente para la cámara, toda esa alegría y felicidad, pero en esencia y en el fondo, todo es simplemente maquillado. Pero Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Quizás estás luchando con la enfermedad, con alguna necesidad, que te está obligando a tomar decisiones de manera incorrecta. Dios quiere guiarte, Dios quiere darte la salida. Y la verdad y la ayuda real y verdadera es solamente la que viene de Dios. Como dice el dicho, muchas veces cuando vienen los problemas no hay nadie a tu lado. Los que dicen ser tus amigos te han abandonado. Pero hermano, amigo, solamente Jesús puede darte la salida. Solamente Jesús ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos dice su palabra que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, amigo, solamente Jesús te da la oportunidad hoy de que tu vida, sumida en problemas, en oscuridad, en situaciones horribles, termine hoy. Sea un borrón y cuenta nueva. Nadie te promete eso, solamente Jesús. Y Él tiene el poder para hacer que las cosas cambien, revertir lo malo en bueno. Dejarás que Él entre en tu vida, dejarás que Él tome el control, dejarás que Él cambie ese destino adverso, oscuro. No ves la luz al final del túnel, pues ahora la luz, Jesús es la luz, quiere iluminar tu vida para que tú tengas un futuro diferente. La Escritura nos dice, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quizás estás oprimido, estresado, no puedes ni dormir.
Pero Jesús te dice, hoy yo te daré descanso. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entrégale tu vida a Jesús hoy. Si tú quieres hacerlo, es sencillo, es simple. Reconoce tu condición espiritual. Reconoce que has fracasado. Reconoce que el producto de tu vida actual es haber vivido de repente conforme a tus principios, pensamientos y valores, pero no conforme a la palabra de Dios. No le has dado lugar a que Él tome el control de tu vida. Y por eso hay fracaso. Pero Dios quiere transformar tu vida. Primero tienes que reconocer eso de todo corazón y luego decirle, Señor, ayúdame. Señor, te entrego mi vida. Señor, cámbiame, transfórmame. Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Quieres hacerlo en esta tarde ya? Pues ábrele tu corazón al Señor. Cierra tus ojos por un instante y dile de todo corazón, sinceramente, esta oración. Dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Y ahí donde tú estás, declárale tu pecado de manera puntual. Declárale ese problema, ese pecado que te está atando, ese vicio, esa atadura, esa maldición. Decláralo. Y dile, perdóname, Señor, por esto, por lo otro. En este instante, hoy es el momento, es entre tú y Dios. No es delante de otra persona. Dile, perdóname, Señor, por todos estos pecados que yo he cometido. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado con tu ayuda. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy te entrego mi vida. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste sinceramente esta oración, la Biblia nos dice que tu nombre hoy, en este instante, ha sido inscrito en el libro de la vida. Y ya no irás a condenación, mas has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y como hemos orado, pues Dios ahora en la persona del Espíritu Santo viene a morar en ti. Él te va a ayudar, te va a acompañar en este proceso de nueva vida, para que tú puedas entender lo que dice su palabra, puedas apropiarte de las promesas. Por eso hemos orado, ¿no? Y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Amigo, es cada día que nosotros vamos a experimentar la mano, el poder de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cada día tú tienes que acercarte a Él en oración. Cada día tú tienes que alimentarte, así como tú comes, cenas, desayunas, pues tienes también que alimentarte de la palabra de Dios. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte algunos recursos, pero es importante que tú nos escribas, que tú te comuniques con nosotros. Puedes escribirnos a través de este medio y nosotros contactarnos contigo y orientarte. Queremos enseñarte a depender de Dios, no de nosotros ni de la iglesia. Lo que queremos es enseñarte a conocer más de Dios para que tú puedas vivir esa vida abundante. Así que comunícate con nosotros para poder orar por ti. También los días miércoles
7:30 de la noche tenemos este tiempo de oración e intercesión. Tú también puedes conectarte con nosotros a través de este medio, darnos tus peticiones de oración y vamos a estar intercediendo. Hemos visto muchos milagros obrar. Cuando nosotros hemos estado orando, Dios ha respondido. Así que únete en este tiempo. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, también vamos a estar compartiendo este mensaje de salvación y edificación. Te pedimos algo más, que tú seas participante de este tiempo, de este ministerio. Comparte este video con tus amigos, compañeros de trabajo, personas que quizás fueron cristianas y se han apartado, se han enfriado. Compártelos para que ellos tengan la oportunidad de conocer al Señor. Así que, una vez más, damos gracias a Dios por tu vida y te recordamos que el Señor Jesús viene pronto, pero viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia que vive en santidad, una iglesia que obedece su palabra. Gracias una vez más por tu tiempo y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.